En este video explicaremos cómo se divide un polinomio entre un monomio. Tal cual como indica en el recuadro, se divide cada término del numerador, ¿sí?, entre el monomio que actúa como divisor. Entonces nos presentan así la división: el polinomio a más b más c dividido entre el monomio d. Nosotros vamos a escribirlo de esa manera, como una fracción, ¿sí? El numerador, todos sus términos, dividido el monomio. Luego pasamos a aplicar la propiedad, ¿sí?, en donde cada término del numerador se divide entre el denominador. Entonces escribimos a sobre d, indicamos la división entre a sobre d, la división entre b y d, y la división entre el término c y el término d. De aquí lo que sigue entonces es dividir términos, dividir los coeficientes teniendo en cuenta pues los signos, y dividir las letras. Si son letras iguales, entonces puedo aplicar esa propiedad de los exponentes: cociente de potencia con igual base. Dejo la misma base y resto los exponentes. Al mayor le resto el exponente menor, ¿sí?, y dejo la respuesta en el numerador o en el denominador. Entonces veamos cómo se dividen monomios. Dividir monomios o dividir términos se hace de esa manera. Entonces me indican la división, yo la registro así como una fracción, ¿sí?, numerador, denominador, y ahora paso a efectuar la respectiva división. Entonces recuerden los signos: positivo dividido positivo me da positivo. Los coeficientes: 18 dividido 3, eso me da 6, ¿sí? Letras iguales, entonces voy a restar a este 2, le resto 1, ¿sí? Entonces me quedaría la base A con exponente 1, es decir 6A. Y acá nótese que la B, ¿cierto?, tiene el mismo exponente. A restar me daría 0, o sea que se cancelan, ¿cierto? Entonces en la respuesta no aparece la base B. Veamos el segundo ejemplo. En ese caso nos piden dividir menos 12x a la 4y entre 8x a la 6. Entonces registramos esto como una fracción. Me quedaría en el numerador menos 12x a la 4y dividido 8x a la 6, ¿sí? Entonces fíjense en algo, ¿cierto? Fíjense que el signo de la división es negativo, porque menos dividido más me daría negativo. Fíjense que 12 entre 8 no se pueden dividir, ¿sí?, pero se puede simplificar. Entonces pasamos a simplificar esos términos. Entonces, aquí rápidamente: mitad de 12 me daría 6, mitad de 8 4, mitad de 6 3 y mitad de 4 2. Me quedaría 3 medios. Ahora la parte literal, fíjense que acá tengo x a la 4 y x a la 6. El exponente más grande está en el denominador, entonces hago la resta y escribo el resultado en el denominador. A 6 le quito 4, me quedaría x a la 2, ¿sí? Y la y, que está en el numerador, fíjense que no se divide con ninguna, entonces la escribo tal cual como está allí en el numerador. Listo, sería la respuesta. Último ejemplo: el monomio menos pi x a la 5 z a la 6 entre menos x a la 7 z a la 3. Luego registramos como una fracción, me quedaría menos pi x a la 5 z a la 6 entre menos x a la 7 z a la 3. Entonces eso me da igual. Fíjense que en cuanto a los signos, menos entre menos me daría más, me queda el monomio positivo.
las bases x, fíjense que el 7 es mayor que el 5, entonces resto y coloco la respuesta en el denominador. 7 menos 5, 2, me quedaría aquí a la 2 en el denominador. Los coeficientes pi se dividen entre 1, entonces me daría pi. En la base z, ¿cierto? Fíjense que el exponente mayor está en el numerador, entonces la resta me queda en el numerador. Lo que me dé la resta, corrijo. Z a la 6 dividido z a la 3, 6 menos 3 me quedaría 3, me quedaría z a la 3 en el numerador. Listo, sería la respuesta. Pasemos entonces a realizar esta división entre el polinomio que tiene 3 términos, ¿cierto? Y ese monomio. Entonces, como vimos en los ejemplos, en el recuadro vamos a reescribir eso como una fracción. Me quedaría, voy a hacer aquí el vínculo. Y en el numerador escribimos menos 18, a la 2, b a la 5, más 21, a b a la 3, menos 11, a la 6, z a la 2, dividido entre menos 6, a la 2, b a la 3. Entonces pasamos ahora a escribir la división a indicar la división entre cada término del numerador entre el denominador. De una vez voy a aplicarle el signo, ¿listo? Entonces cuando divido ese entre este, menos entre menos me daría más, entonces la fracción me quedaría positiva. Entonces me quedaría 18 a la 2, b a la 5, entre menos 6, corrijo, recuerden que ya hicimos la ley de los signos, entonces ese menos no lo escribo, entre 6 a la 2, b a la 3, ¿listo? Así que ahora más entre menos, entonces me queda la fracción negativa, la nueva fracción me queda con signo menos 21 a b a la 3 entre 6 a la 2, b a la 3. Por último, menos entre menos, me quedaría la nueva fracción con signo positivo, más 11 a la 6, z a la 2, entre 6 a la 2, b a la 3. Ahora paso a hacer la división que está aquí indicada entre cada monomio, entre cada término. Entonces la primera fracción, mira a ver qué se puede hacer. 18 entre 6 se puede dividir, ¿verdad? Entonces divido, me da como resultado 3. A la 2 entre a la 2, como son bases iguales, ¿cierto? Potencias iguales porque tienen la misma base y el mismo exponente, entonces de una vez aprovecho y simplifico. En cuanto a la base b, como es mayor, 5 menos 3, entonces me quedaría b a la 2 menos, en esa fracción, 21 y 6, sí, 21 no está en la tabla del 6, pero ambos están en la tabla del 3, entonces simplifico, saco tercera, que es 7, y tercera es 2, ¿sí? 7 y 2 ya no tienen visor común, pues diferente del 1, entonces me quedaría la fracción 7
sobre 2. A dividido a la 2, como este es mayor, entonces 2 menos 1 me quedaría a la 1, pero en el denominador A. B a la 3, fíjense que son iguales, entonces simplificamos. Entonces aquí voy a reescribir porque el 7 lo voy a ubicar central allí. Siguiente fracción, más 11 y 6, esa división no se puede realizar, ¿sí? Tampoco simplificar, entonces la división me queda indicada, me queda 11 sobre 6. La base A me queda en el numerador porque acá tiene mayor exponente. 6 menos 2 me quedaría 4, entonces me quedaría aquí 11 a la 4. Fíjense que eso no se puede dividir, z con b no son bases iguales, entonces simplemente las voy a reescribir tal cual como están allí. Z a la 2 en el numerador y b a la 3 en el denominador. ¿Listo? Entonces, esto ha sido todo.